¿Sabías que Alejandro Toledo, Francisco Sagasti, Javier Díaz-Canseco fueron parte de los rehenes en la toma de la Embajada de Japón en 1996? Me imagino que a esa altura ya mucha gente lo sabe, pero lo que muchos no saben o no recuerdan es que estos tres personajes que fueron parte, lamentablemente, de nuestra política peruana posteriormente, para negociar su salida, entonces mostraron su respeto, su inclinación a estas ideologías nefastas y a las causas nefastas que perseguían este grupo terrorista como es el MRTA. Ahí corre el video para que ustedes mismos escuchen. Pero lo que es rescatable acá es que jamás ninguno de los 72 rehenes durante 126 días se quebró. Nadie se doblegó ante los terroristas. Nadie le dio gusto a los terroristas en las peticiones que pedían, excepto dos rehenes al principio del cautiverio. Claro, no dentro de los 72. No dentro de los 72. ¿Toledo? Alejandro Toledo y Javier Díaz-Canseco, que negociaron con el MRTA el salir a cambio de dar un comunicado contra el Estado peruano. Así es. Y se prestaron entonces a convertirse en megáfonos de los terroristas. Alejandro Toledo, en mi presencia, negoció con Serpa Cartolini sin darse cuenta que yo estaba a 2 metros. Y dijo, yo estoy en la misma orilla que ustedes, yo no tengo nada que ver con ellos. Y ahí volteó hacia los que estamos ahí y me miró con cara de perro mojado. Y claro, fue terrible ver el espíritu de este hombre, ¿no? CTV Perú, un canal de verdad. Ahora te voy a mostrar, después de haber escuchado las declaraciones de Tudela, te voy a mostrar de que sí, encontré un videíto buscando en los archivos, en YouTube, en diferentes plataformas, encontré un pequeño extracto de un videíto donde se ve a Toledo al lado de Javier Díaz-Canseco utilizando un megáfono y siendo el vocero, como lo expresó Tudela en la entrevista, siendo el vocero de los MRTistas cuando lo dejaron libre. Corre video. Por motivos de logística, el MRTA liberó primero a las mujeres y ancianos presentes. Pero con el pasar de los días, liberaron a más personas hasta retener a 72. Entre los liberados estuvo Alejandro Toledo, que manifestó a su salida que el MRTA buscaba una amnistía para participar en la vida pública del país. Sobre Francisco Sagasti, sabemos de que la famosa firma de autógrafo que le pidió al segundo del mando de Serpa Cartolini, y supuestamente sobre eso se ha tejido miles de mitos, pero que no es un mito. Acá les voy a dejar un videíto donde hay una entrevista que le hace Jaime Chincha y se habla sobre este tema para que ustedes vean que sí fue un autor. Se lo dije al número 2 de estos terroristas. A mí me ha mantenido secuestrado 3 días, por lo menos quiero de su puño y letra un reconocimiento de esto. ¿Está usted dispuesto a dármelo? Dijo, sí. Dije, muy bien. Y lo que hice fue recortar un cajón que decía Fuji, de agua mineral Fuji. Me pareció un poco irónico que el señor Fujimori, después de haber sido reelegido y que decía que había acabado el terrorismo, tuviera este incidente en la Embajada de Japón, nada menos. Entonces me pareció interesante que en ese cartón de agua mineral Fuji reconozca de su puño y letra estos 2 señores que nos tuvieron secuestrados. Y ese fue el argumento. El señor Tudela dice que no fue testigo directo de ese momento en el que usted le pide esta firma, pero lo cito, tengo entendido y es de público conocimiento que pidió autógrafo a los MRTistas, pero no lo hizo a los rehenes. Como es un cuadro revolucionario, el señor Sagasti obviamente admiraba a los terroristas. Lo que se hizo ahí fue pedir precisamente ese tipo de reconocimiento. ¿Y le diría, ¿para qué pedirle, en pocas palabras, para qué pedirle la firma? Me pareció lo siguiente, 2 cosas. En primer lugar, que era una manera de reconocer de su puño y letra que nos había tenido encerrado y obligarlos a hacer. ¿Pero decía eso? Y en segundo, no, lo que dijo es al señor Sagasti, pues no llegó a escribir todo, porque realmente no había tiempo con toda la gente saliendo. ¿Qué decía? Y en segundo, Sagasti, no, con algo así como con mucho respeto. Parece un autógrafo. Ojalá fuera un autógrafo. Después de haber visto los videos, no queda duda que estos 3 personajes sí compartían
y admiración e inclinación por estas ideologías nefastas terroristas, y no sé cómo los peruanos lo pudimos permitir de que sean parte de nuestra política interna del país, 2 como presidentes y 1 por décadas como congresista y ministro en diferentes gobiernos. No olvidemos que Javier Díaz-Canseco fue el que impulsó la ley que hacía la revisión por excepción los casos de terrorismo y traición a la patria. Supuestamente era para revisar los casos de las penas de personas que estaban siendo condenadas por penas mayores a su participación dentro de la organización terrorista, pero que al final fue la puerta de salida para la mayoría de terroristas a quienes se le conmutaron penas, se le indultaron o se le redujeron las penas. No podemos olvidar la historia, no podemos permitir que personas con ideologías nefastas entren a nuestro gobierno. Estos personajes no aman a nuestro país, estos personajes solo piensan en destruirlo por dentro. Los actos de colaboración de cualquier tipo con una pena no menor de 20 años, haya o no cometido un hecho de sangre, ¿no? Y esto ha motivado el pronunciamiento de organismos internacionales como la Comisión Internacional de Juristas, que hizo un informe en noviembre del año 93 sobre el tema, en el que dice que las sanciones deben ser proporcionales al grado de responsabilidad que las personas han tenido. Y acá se colocaba a tabla rasa penas de 20 años en un periodo para cualquiera. Por ejemplo, que salga un pedacito de Sagasti. Cuando va a pedir la firma a Néstor Serpa Cartolini. Sí me hubiese gustado. Hubiese sido interesante. Y me hubiese gustado más todavía para compartir que aparezca Toledo. Que aparezca Toledo cuando empieza la discusión entre los emeratistas, que decían tenemos que eliminar a 1 por día para que nos hagan caso. Y Toledo dice, un momentito, señores, pero ustedes deben empezar a eliminar a los militares y policías. Esas 2 partes me hubiese gustado que salgan en la película. Para demostrar la catadura moral de los dignatarios que han presidido el Perú en los últimos tiempos. Para que sepan qué tipos de hombres nos han gobernado. Y eso no es ficción, es realidad. Es realidad, claro.